Buenas, cordial saludo para todos. Mi nombre es Daniela María Barranco Ferrer, soy psicóloga, especialista en neuropsicología infantil y en el día de hoy estaremos abordando el tema relacionado con los protocolos de comunicación en los servicios de la institución. Objetivos. El objetivo general es establecer los principales lineamientos para generar una comunicación asertiva entre el personal de enfermería, pacientes y los familiares, logrando así la satisfacción del paciente, su confianza absoluta en los planes diagnósticos y terapéuticos, mejorar los resultados del tratamiento y reducir los riesgos de una mala práctica profesional. Objetivos específicos. En cuanto a estos encontramos generar una herramienta para facilitar la comunicación entre los enfermeros y los familiares de los pacientes, mejorar las relaciones interpersonales entre el grupo asistencial, pacientes y familiares y fomentar un estilo de comunicación positivo entre los enfermeros, pacientes y familiares. Alcance y responsable. El presente documento tiene como alcance todos los servicios del Hospital Universitario Julio Méndez Barrenechea. Responsable. El personal de enfermería es el responsable de implementar todas las estrategias que fomenten una comunicación asertiva y un estilo de comunicación positivo hacia el paciente y familiares. Descripción del protocolo. Dentro de este encontramos las reglas de comunicación. La comunicación es un arte, una habilidad que debe ser dominada por el personal de enfermería, ya que debe hacer frente no solo a nuestros pacientes, sino también a sus familias, a los médicos y al resto de profesionales sanitarios del equipo. Las relaciones interpersonales. Estas se establecen a través de la percepción social. El concepto de percepción social es entendido como el que nos permite conocer a las personas, sus características, cualidades y estados internos. Tiene dos componentes que son: el primero, la realización de atribuciones sobre por qué la gente actúa de la forma en que lo hace. Y el segundo es la formación de una impresión general de las personas en función de lo que se sabe o de lo que cree saber. Pero, ¿qué es la comunicación? La comunicación es el acto de comunicar. Es un proceso mediante el cual se transfiere una idea o mensaje desde una fuente que se denomina emisor a un receptor con la intención de modificar su comportamiento, generándose a su vez un proceso de retroalimentación o feedback que posibilite influencias recíprocas. Estos dos agentes, tanto emisor como receptor, deben tener unas características específicas. ¿Cuáles son? El receptor, por su parte, debe tener una capacidad de escucha y de atención, y el emisor debe tener credibilidad, tanto personal como a nivel profesional. Debe tener una cara afable. La parte física juega un papel muy importante en el establecer una comunicación adecuada. La comunicación en enfermería. Los cuidados de enfermería se desarrollan a través de una relación terapéutica o también denominada de ayuda, que se establece a través del diálogo y la escucha. Es muy importante tener claro estos dos aspectos. Cuando nosotros logramos tener una comunicación basada en el diálogo y en la escucha, nos va a generar consecuencias positivas, como cuáles: satisfacción del paciente, confianza absoluta en los planes diagnósticos y terapéuticos. Esto nos va a facilitar la toma de decisiones, va a haber mejora de los resultados del tratamiento y se va a reducir los riesgos de una mala práctica profesional. Hasta el momento hemos hablado de lo que es comunicación verbal, pero también encontramos la comunicación no verbal dentro del proceso de comunicación. ¿A qué hace referencia la comunicación no verbal? Se dice que es especialmente poderosa para transmitir emociones y, como es menos controlable, también transmite nuestros verdaderos sentimientos, aun cuando deseamos esconderlos. De hecho, muchas veces una simple mirada, un gesto o una mueca son más reveladoras de nuestro estado de ánimo que un discurso de varios minutos. Los componentes no verbales son la expresión facial, la mirada, la orientación y postura, el contacto físico, los gestos, la apariencia personal, las automanipulaciones y los movimientos nerviosos con manos y piernas. Bueno, existen tres estilos de comunicación. Dentro de estos encontramos el pasivo o inhibido, el agresivo y el asertivo. El estilo de comunicación pasivo inhibido es aquel donde el sujeto antepone los derechos y sentimientos de los demás por encima de los propios.
tiene unos elementos de comunicación que son la conducta no verbal caracterizada por mirada hacia abajo, postura hundida o retraída, tono vacilante, risa nerviosa, movimientos nerviosos de pies y manos. Y una conducta verbal constituida por preguntas del estilo: ¿te importaría mucho? Solo si te viene bien, no te molestes, me pregunto si podríamos hacer esto, realmente no es importante. La conducta paraverbal en este tipo de estilo de comunicación está dada por un volumen de voz bajo, un habla entrecortada, tartamudeo, vacilaciones, entre otros. El segundo estilo de comunicación que encontramos es el agresivo. El agresivo se puede dar de dos formas: una agresión física o una agresión verbal. El elemento de comunicación relacionado con la conducta no verbal se caracteriza por mirada hacia abajo, mirada fija, gesto de amenaza, postura intimidatoria, signos de tensión. La conducta verbal está dada por aspectos como harías mejor en, ten cuidado, no sabes, deberías, debes estar bromeando. Y la conducta paraverbal está relacionada con las siguientes características: un volumen de voz alto, un habla rápida, no deja hablar al otro, no permite silencios, entre otros. Existen consecuencias, así como lo veíamos inicialmente, que hay consecuencias positivas cuando se da un adecuado estilo de comunicación. Hay consecuencias cuando el estilo de comunicación que se utiliza es el agresivo. ¿Cuáles podemos citar? Las personas que utilizan este estilo de comunicación practican la comunicación unidireccional y no bidireccional. Solo les interesa su punto de vista. Hay alteraciones a nivel emocional, hay deterioro o pérdida de las relaciones interpersonales, hay problemas laborales, hay problemas de salud física y hay problemas de violencia que incluso pueden terminar en maltrato familiar. El estilo de comunicación adecuado es el estilo de comunicación asertivo. Aquí, las personas con este estilo de comunicación son capaces de expresar sus sentimientos, ideas y opiniones, defendiendo sus derechos y respetando los de los demás. Entonces, la invitación es a ¿qué tal si nosotros cambiamos el estilo de comunicación con el que hemos venido trabajando? Si en el transcurso de lo que hemos hablado, ustedes han identificado un estilo de comunicación inadecuado y lo cambiamos por un estilo de comunicación asertivo, donde primen características como contacto ocular directo, gestos firmes, postura erguida, mano suelta, expresión distendida, conductas verbales como pienso que, siento que, ¿qué te parece? ¿Cómo podemos resolver esto? Hagamos esto. ¿Tú qué opinas? Conductas paraverbales como un volumen de voz conversacional, una habla fluida, un tiempo de habla adecuado, respetar los silencios, una entonación agradable. No hay necesidad de que gritemos, sino que utilicemos y nos basemos en este estilo de comunicación que es el adecuado. Encontramos también las técnicas y habilidades asertivas. ¿Qué es un comportamiento asertivo? Lo veíamos en la diapositiva anterior. El comportamiento asertivo, ¿en qué está basado? ¿En qué se sustenta? Está soportado sobre un sistema de creencias donde se mantiene el respeto por los propios derechos y por los derechos de los demás. ¿Cuáles son estas habilidades asertivas? ¿O qué son las habilidades asertivas? Son aquellas conductas específicas encaminadas a mantener un estilo de comunicación predominantemente asertivo en la interacción con los demás y orientada hacia un intercambio satisfactorio para ambas partes, tanto quien emite el mensaje como quien lo recibe. El mensaje verbal debe ser el más adecuado, debe estar acompañado de la conducta paraverbal y no verbal propias de un estilo de comunicación asertivo. Continuando con las habilidades asertivas, encontramos la habilidad para emitir libre información, la habilidad para hacer autorrevelaciones, la habilidad para formular una crítica, la habilidad para solicitar cambios en el comportamiento o la realización de tareas, la habilidad para expresar opiniones o criterios distintos a los de otro miembro del grupo, la habilidad para pedir que el otro confirme o exprese desacuerdos, la habilidad para hacer preguntas. Aquí se resalta que las preguntas deben ser de dos formas: preguntas abiertas y preguntas cerradas.
La habilidad para hacer elogios. La técnica del disco rayado, ¿cómo se realiza? Se trata de una técnica con una doble utilidad, bien para hacer peticiones o bien para rechazar aquellas peticiones que nos parecen poco razonables o las que no queremos acceder. Un ejemplo de esta técnica es la frase clave del tipo sí, pero yo decía, bien, pero todavía no me interesa, más adelante. El banco de niebla. El uso de esta técnica permite aceptar las opiniones, deseos, sentimientos y objeciones de nuestro interlocutor, aunque no las compartamos. Consiste en no devolver ninguna crítica, sino aceptar la posibilidad como si lanzáramos una pequeña pelota en medio de la niebla. Un ejemplo de esto es, si nos dicen, te lo tomas todo a la ligera, no eres nada responsable, se responde, esa es tu opinión. Técnica de compromiso viable. Es una alternativa a la aplicación del disco rayado, que se puede utilizar cuando nuestro interlocutor se muestra asertivo con nosotros y existe la posibilidad en el terreno. Sin esto no se puede doblegar el terreno. Es decir, si vemos que hay la posibilidad, la utilizamos. Un ejemplo es, entiendo lo que dices. Esta semana me encargaré yo de revisar la medicación, pero a partir de la semana que viene establezcamos turnos para que todas rotemos. La técnica de acuerdo asertivo consiste en responder a la crítica admitiendo parte de su contenido, pero separándola del hecho de ser buena o mala persona. Un ejemplo es, sí, me olvidé de la cita que teníamos. Por lo general suelo ser más responsable. La técnica de la pregunta asertiva consiste en suscitar de forma relajada y sin inmutarnos nuevas críticas en nuestro interlocutor o más información acerca de nuestro comportamiento. Un ejemplo, entiendo que no te gustó el modo en que actué el otro día en la reunión. ¿Qué fue lo que te molestó? ¿Qué es lo que te molesta de mí que hace que no te guste? ¿Qué hay de mi forma de hablar que te desagrada? La técnica de la claudicación simulada. Con ella se aparenta ceder terreno sin cederlo realmente. Muéstrese de acuerdo con el argumento de la otra persona, pero no consienta cambiar de postura. Un ejemplo de esta es posible que tengas razón, seguramente podría ser más generoso. La técnica de la ironía asertiva. Responda positivamente a la crítica hostil. Un ejemplo de esta es, ante una crítica como, eres un histérico, se responde, gracias. La técnica del quebrantamiento del proceso consiste en responder a la crítica que intenta provocarnos con una sola palabra o con frases lacónicas. Ejemplo, sí, no, quizás. La técnica de ignorar. Se ignora a razón por la que su interlocutor parece estar tan enfadado y se aplaza la discusión hasta que éste se haya calmado. Un ejemplo de esta es, veo que estás muy trastornado y enojado conmigo, así que ya discutiremos luego. La técnica de procesar el cambio consiste en desplazar el foco de la discusión hacia el análisis de lo que ocurre entre nuestro interlocutor y nosotros mismos, dejando aparte el tema de la misma situación. Un ejemplo, nos estamos saliendo de la cuestión. La técnica del aplazamiento asertivo. Se aplaza la respuesta a la afirmación crítica hasta que se sienta más tranquilo. Un ejemplo de esto es, no quiero hablar de eso ahora, más adelante lo podemos hacer. Bueno, encontramos unos errores y barreras en la comunicación, exactamente en la comunicación de enfermería. Encontramos tres tipos de errores. El primer error está dado por el emisor, que tiene que ver con los errores debido al profesional de enfermería que se relacionan con el código a utilizar en el proceso de comunicación. Se recomienda que debe haber un código común. El otro tipo de error que encontramos son los relacionados con la habilidad para comunicarse que hay entre los profesionales. ¿Por qué se puede estar dando esto? Por la falta de habilidades concretas, por las actitudes, por los prejuicios, por las mismas percepciones de pronto inadecuadas que tenemos del otro. ¿Listo? El segundo error que se presenta está dado por el receptor. Errores debido al profesional de enfermería en el papel de receptor. ¿Qué errores se dan aquí?
la falta de habilidades concretas y se da la falta de un feedback o retroalimentación. Este es muy común. El tercer error que encontramos son los errores debido al entorno sanitario. Estos están relacionados más que todo con la parte física. Encontramos errores que se dan por el medio ambiente, por los ruidos exagerados, porque alguien grita, porque alguien va pasando. Se dan también por las características físicas del espacio, de pronto el espacio sea muy pequeño, no reúne las condiciones o de pronto sea muy grande, de pronto estamos hablando con un paciente y no hay la alimentación física que se requiera. En este caso estaríamos hablando de características físicas del espacio, un error dado por este aspecto. Y lo otro está dado debido a la organización de la actividad, o sea, se desorganiza la actividad. ¿Por qué? Por interrupciones. ¿Qué tipo de interrupciones? La más común es el celular o que llegue alguien y llegue a la consulta donde tú estás atendiendo o llegue alguien donde tú estás aplicando, realizando un procedimiento. Entonces este tipo de interrupciones son barreras que no te van a permitir desarrollar de forma adecuada tu proceso. Muchísimas gracias a todos. Espero que estos conceptos los pongamos en práctica a partir de este momento. Y si lo veníamos haciendo, pues que continuemos. Gracias.